Hola, ¿cómo están? Tengan todos y todas muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias en un comienzo de programa que no puede, ni debe, ni quiere soslayar lo ocurrido en Bahía Blanca en sus múltiples aristas. La primera, la humanitaria y social, esas dos catástrofes que son indudablemente las más urgentes. Y por fuera de esto, ya a largo plazo, ya con estas dos situaciones resueltas, primero lo importante, primero lo urgente, después lo demás, volver a pensar, ¿no?, sobre, el mercado se regula solo, el mercado nos ayuda para todo, cada uno se salva solo, yo me arreglo y si se inunda el otro que se embrome, porque esto también es la batalla cultural. Y es una batalla cultural que puede llevarse adelante con mucha simpatía en los medios, pero que cuando se choca contra la realidad, uno dice, pero al final, si yo veo a alguien que está necesitando algo, ¿le doy una mano o lo dejo que le tape el agua? Dicho esto, vamos a hablar hoy de economía, porque el acuerdo con el Fondo Monetario está a la vuelta de la esquina y queremos saber de qué se trata. Los invitamos a que se queden con el programa, que se queden con nosotros, compartimos nuestros anunciantes y después empezamos. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Y como le decíamos, la economía es el tema. Recibimos a Aldo Barameles, director ejecutivo de Libertad y Progreso, y además casi que amigo de la casa, Aldo. Sí, un gusto siempre estar acá, ¿no? Lo mismo para mí, para nosotros, en ausencia de Walter, que está tomando unas merecidas vacaciones, porque cada vez que viene Aldo pasan dos cosas, a mi entender, muy interesantes. La primera es que las charlas fuera de cámara son casi tan interesantes como las charlas en cámara. Y la segunda, siempre hablando muy en serio, con mucho respeto, que muy probablemente no coincidimos en muchas cosas con Aldo, pero nos nutrimos ambos, o por lo menos yo, de una mirada distinta, que eso hace muy bien, porque Aldo, estamos en épocas en donde los sesgos están muy marcados en la clase política, en los medios también, ni que hablar en las redes sociales. Entonces llega un momento en que uno se considera con la razón y se considera convencido simplemente porque los mensajes que recibe son los que uno quiere recibir. Por eso yo creo que el gran desafío de la época es tratar de salir de esa comodidad. Sí, y tener esa capacidad, esa posibilidad de discutir los temas, ¿no? Y eso un poco se ha perdido en esto de la brecha famosa, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje los argentinos para llegar en algún momento a poder decir que somos maduros cívicamente. Todavía creo que no lo somos, pero bueno, en ese proceso que lleva tiempo, somos, si uno quiere verlo así, una democracia joven todavía, sí, ¿no? Y bueno, en ese proceso estamos y yo creo que va a llegar ese momento y no falta mucho para que podamos
discutir los temas con un poco más de tranquilidad, porque es así como vos decís, si todos podemos discutir, por ahí uno fortalece sus propias convicciones, o por ahí en ese desafío aprende cosas nuevas, siempre hay que estar dispuesto a aprender, y además todo lo que uno pueda llegar a generar a partir de una discusión sana y respetuosa, seguro que va a ser mejor que lo que vas a generar vos solito entre cuatro paredes. Sí, o hablándote al espejo y diciéndote qué lindo y qué joven que sos. Los famosos matices, Aldo, Sí. que tan en falta están en esta Argentina y también en este mundo. Bueno, pero por fuera de este prólogo, algo eso, Aldo, hablábamos en la escalera mientras grabábamos y yo te preguntaba, con un poquito de picardía, porque de eso se trata también a veces la fusión periodística, es, che, si estamos tan bien, en mi casa, viste, a veces los economistas usan esa metáfora, yo no estoy muy de acuerdo, pero no importa porque, entre otras cosas, un Estado imprime moneda, en tu casa no, pero digo, si estamos tan bien en casa, ¿por qué le tengo que pedir al tío prestamista plata? Bueno, es que la verdad es que nosotros estamos hoy con una economía que está muchísimo mejor que hace un año y medio, eso no cabe la menor duda. Se está ordenando la economía de un desbarajuste que no se heredó del anterior gobierno, viene de viejo, de hecho no toda la deuda que hoy tiene la Argentina se generó en el anterior gobierno, ¿no? Fueron generándola sucesivos gobiernos, pero la deuda está ahí. Y hay una realidad, o sea, por más que hoy vos no estés generando nueva deuda, porque el Estado incluso le ingresa más desde el principio de este mandato, le ingresa más plata de la que gasta, aún teniendo en cuenta el pago de los intereses, o sea que no se endeuda más. La realidad es que esa deuda está. Ahora, hay dos formas de pagar a partir de allí esa deuda. Una, y no refinanciarla. Una sería, por ejemplo, tomando plata acá, ¿no? En vez de tomarla del fondo, plata que de otra forma iría al sector privado para pagar lo que es los vencimientos de capital, ¿no? Cosa de que no crezca la deuda, porque de hecho, como dije hace un rato, los intereses ya se están pagando con los ingresos genuinos del Estado. La otra, eso deja obviamente sin crédito al sector privado, con lo cual la economía va a crecer menos, al divino botón uno podría decir. La otra es cobrando muchos más impuestos sobre los gastos, cosa de generar los suficientes recursos, lo cual claramente implicaría o bajar a niveles irracionales el gasto público o aumentar a niveles insólitos los impuestos, ¿no? Así que, en líneas generales, si vos mirás los países en el mundo normales no se desendeudan. Los países lo que sí no hacen es, en todo caso, los países serios es no endeudarse más, pero lo que sí hacen es renovar la deuda que va venciendo. Y si vos tenés una economía, que Dios quiera que eso pase en la Argentina, que va creciendo en el tiempo, lo que sí te va a suceder en el tiempo es que esa deuda, en términos de tu producción, va a ser cada vez más chiquita y va a pesar cada vez menos. Y ese tiene que ser el objetivo de un país, no hacer el esfuerzo que no hace ningún país del mundo de tratar de cancelar deuda neta. Es absurdo eso. Ahora, olvidándonos por un ratito, Aldo, de, comillas, las desprolijidades, cierro comillas, de la manera de presentar el tema, de la manera legal de presentar el tema de los DNU, bueno, eso es un nubarrón que no menor, por otra parte, porque en cierta medida puede poner en tela de juicio futuros pagos o futuros gobiernos, quiero decir que puedan desconocer o no, bueno, eso será harina de nuestro costal, insisto, no es un tema menor, porque es un gobierno que el gobierno y sus aliados políticos han hecho de la República una bandera que, evidentemente, como diría Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gusta, tengo otros. Pero el gobierno dice, pido la plata también, entre otras cosas, o mejor dicho, cuando llegue la plata del fondo, el tema del cepo se va a solucionar, porque o lo que tengo ahora es falta de dólares y con la plata del fondo voy a tener dólares. Pero corregime si no, el fondo no le está diciendo al gobierno, sí, yo te los doy, pero no para ponerlo para que liberes el cepo. ¿Dónde está entonces ahí la pata de la sota?
No creo que esté... Igual no sabemos nada del acuerdo tampoco, Sí, ¿no? porque no tenemos el detalle, pero dudo que sea eso. Yo creo que sí se los está dando con la idea de que mostrar un banco central que sea más sólido y que por lo tanto despierte más confianza al momento de ir a una unificación cambiaria, que eso quiere decir que todos podamos, o casi todos, podamos operar libremente en un mismo mercado cambiario, cosa que hoy no pasa. Pero una cosa que hay que tener en cuenta, que otra de las grandes herencias, ¿cuál es la razón por la cual hoy el Banco Central no nos da un dígito de inflación? ¿Porque no quiere? No, claramente no es así, porque a diferencia del pasado, si uno mira lo que hacen los bancos centrales de los países que dan un dígito de inflación al año en el mundo, que no te tenés que ir muy lejos, todos nuestros vecinos tienen un dígito de inflación anual. La mayoría de los países del mundo tienen un dígito de inflación anual, o sea, no es un milagro, no es eso una normalidad, la normalidad es la que vivimos nosotros. Bueno, esos países, ¿qué es lo que hacen sus bancos centrales? Lo que hacen es emitir muy poquito más, producir muy poquito más de su moneda que lo que la gente demanda, entonces su moneda pierde muy poquito valor y eso da un dígito de inflación anual. ¿Qué es lo que venimos haciendo durante décadas los argentinos? Usar al Banco Central de fuente de financiamiento de los excesos de gastos de los gobiernos de turno, y eso es emitir todo lo que te pida el gobierno, muchísimo más de lo que la gente demanda, con lo cual claramente el valor de tu moneda se va a destruir, y esa es la historia de la Argentina de altísima inflación que hemos sufrido, hiperinflaciones. Ahora bien, ¿cómo hacían para sacarle las reservas, para hacer pagos y poder seguir gastando más, para que le den toda esa emisión? Pues le colocaban deuda, a veces papelitos de colores realmente que valían casi nada, como son las letras intransferibles con las cuales se saqueó durante el kirchnerismo las reservas del Banco Central para pagar deuda, cuando uno dice, para eso no está el Banco Central está para defender el valor de nuestra moneda, ¿no? Para avalar nuestra moneda. Pero bueno, esa es la historia de la Argentina y ahora hay que resolverla. Este gobierno dio un primer paso, dijo, bueno, a partir de ahora, cuando asumió, el Banco Central no produce un peso más para financiar al Tesoro. Y eso ya fue un avance porque le dio al Banco Central la posibilidad de controlar cuánto emitía, ¿no? Y de esa forma, bueno, fue acercándose cada vez más a emitir lo que la gente quería. Pero ¿qué es lo que le falta y le sigue faltando a nuestro Banco Central como para tener un Banco Central como lo de los países vecinos, ¿no? Y es un mínimo de solvencia. Eso es lo que caracteriza a los bancos centrales, que le dan un dígito de inflación al año a su gente, y nosotros lo que tenemos es un banco central que cuando lo recibe este gobierno estaba absolutamente quebrado. Hoy está muchísimo menos quebrado, gracias a Dios, pero todavía lo que le falta es terminar de sacarlo de esa quiebra, que es justamente que el Banco Central hoy no tiene divisas propias, ¿no? Usa divisas ajenas, mucho menos que las que usaba cuando recibieron el Banco Central en esta gestión, pero sigue siendo una realidad que no tiene divisas propias. Por eso la idea de que el Fondo Monetario le dé los dólares al gobierno para que vaya y le rescate esos papelitos de colores que le enchufaron en algún momento para sacarle las reservas, y bueno, le saca esa deuda, la deuda del sector público no cambia, porque sigue siendo la misma, canceló deuda con el Banco Central, en realidad con esa plata que no sabemos qué monto va a ser, y el Banco Central a partir de ahí va a tener un patrimonio neto negativo, ¿sí? Positivo quiero decir, va a tener divisas propias, como para mostrarle a la gente, que la gente le crea que sí puede defender el valor de la moneda y que en caso de ser necesario pueda defender el valor de la moneda. Y ahí ya cerramos el círculo. Yo estoy convencido que si esto se da, como lo estoy diciendo, que creo que va a ser, si se da este acuerdo con el fondo, ya en 2026 podemos ver un dígito de inflación al año en la Argentina, cosa que nadie soñaba, ¿no? Pasó una cosa la semana pasada, que es que mientras el ministro de Economía juraba y perjuraba, esto no va a ser como la otra vez, en cierta medida asumiendo también su responsabilidad, ¿no? Porque la otra vez tiene su nombre y apellido. Uno de los asesores del ministro de Economía le preguntaba en una entrevista si podía dar fe o podía garantizar que los fondos se usen para lo que dicen que se iban a usar, y dijo que no. Quiero decir que no hay un
Porque en la teoría, Aldo, por fuera de lo que la teoría económica después indique que se puede ir para un lado o para el otro, como yo siempre digo en el periodismo, en la literatura, el cuentito está bien contado, ¿no? Está bien. Ahora, no puede ser que en el medio, porque ha pasado, las buenas intenciones o los destinos de los fondos por la necesidad y urgencia del momento se usen para otra cosa y termine pasando lo que ya pasó. Recordemos que la plata del fondo que se pidió durante el gobierno de Macri, no se compró una tiza, digamos, ¿no? Con esa plata. No, bueno, ojo, porque la plata que se pidió al Fondo Monetario durante el gobierno de Macri fue usada para lo que el Fondo Monetario Internacional se lo prestó. Porque lo que tuvo Macri fue una crisis de confianza por no cumplir las promesas que había hecho. Macri y Clever Carone dijeron que era un préstamo para salvar a los bancos también. No, era que íbamos al default, íbamos a la 10ª cesación de pago, no sé cuál ya, ¿no? Entonces le dijeron, bueno, te ponemos la plata como para que vos le demuestres a los inversores que le podés devolver la plata y de esa forma evitamos que la Argentina vuelva a vivir una cesación de pago, Aldo, cosa que no se resolvió, pero se usó para eso. Sí, no, pero mucha plata se fue también en esa misma época. Obviamente, pero para eso se usó, porque lo que decían es, si todo el mundo se lleva y el gobierno no tiene plata, ¿quién le va a pagar a los inversores? Entrás en cesación de pagos. ¿Por qué? Porque te digo esto porque el Fondo Monetario Internacional, si vos incumplís para qué usás la plata, no te manda más plata. Entonces, claramente, ahí ya tenés una garantía. Sí, Aldo, y por otro lado, hay una cosa que vos tenés razón. En lo que vos tenés razón es en esto que dijiste, porque ha pasado muchas veces, ¿no? Pero han pasado muchas veces que hemos... en la Argentina, saqueado el Banco Central para gastar de más, lo hemos quebrado un montón de veces, de hecho, hemos quebrado el país, también un montón, al Estado un montón de veces, pero bueno, es justamente lo que tiene que cambiar. Y si uno tiene alguna duda de que este gobierno va a cumplir con lo que dice que va a hacer con esta plata, para eso estamos acá. Para justamente controlar a nuestro gobierno como ciudadano que cumpla con las promesas que hace. Entonces, bueno, si vemos que en algún momento la plata se destina a otra cosa, estaremos acá reclamándole vos y espero que toda la gente que la usa para lo que corresponde. No, dos apuntes. Porque eso ha cambiado. Hoy la gente ya se ha dado cuenta que no puede ser que un país derroche permanentemente y nunca pasa nada, como nos decían. No, vas a quebrar como que quiebra una familia que derrocha, una empresa que derrocha. Lo que pasa es que las consecuencias de la quiebra de un Estado que derrocha, no la paga el Estado, la pagamos nosotros. Son todas las crisis que hemos vivido, demasiadas en mi vida. Lo que te quería decir era que el informe del propio Fondo Monetario sobre el préstamo que se le entregó a Luis Caputo es bastante lapidario para el fondo. Quiero decir, ellos hacen una autocrítica diciendo... no solo por la plata que le dieron, sino por cómo terminaron esos fondos. Por eso yo te digo y te preguntaba, y va de suyo, siempre con la idea de que todo salga bien, pero hay a lo mejor algún ancla, porque a lo mejor en el apuro del gobierno, implícito y explícito, quiero decir, el apuro que el gobierno mantiene en reserva y el apuro que el gobierno manifiesta públicamente, uno dice, hay tanto apuro, es sinónimo de, por lo menos para mí, un mensaje que se contradice con tranquilo muchachos, que la pelota la tengo yo contra el piso. Por eso yo te preguntaba, esta situación, coincido con vos en que, bueno, obviamente acá no hay mucho misterio, acá cuando la pelota empiece a rodar se van a ver, para qué lado va. Sabemos para qué lado va, y también es cierto que para mí es otro problema que tiene el gobierno de cara al que es o al que era uno de sus capitales políticos, la transparencia, el contacto directo con su electorado, digo, que todavía hoy no sepamos de qué estamos hablando, de cuándo ni cómo, es también un indicio de que a lo mejor la cosa no parece tan cocinada como se muestra. A ver, una cosa que, si vos querés, es una garantía de que la plata no se va a malgastar como pasó en otras épocas, es cómo vas a malgastar crédito si tenés superávit fiscal, o sea, si ingresás más de lo que entra. Y eso
ha venido siendo desde el inicio de este mandato y nos han dicho ya que va a seguir siendo así, Según más dice allá Milei, de más allá de las elecciones. Entonces, ¿en qué la vas a usar esa plata? Lo otro, claramente si no no tenés por qué saquear al Banco Central, no le vas a ir a sacar las divisas. Acá al revés, se le está dando las divisas recuperando deuda que se le enchufó al Banco Central en forma alevosa. Bueno, le estamos dando de vuelta el capital que le quitaron en algún momento para tener un Banco Central mínimamente solvente, que es lo que merecemos los argentinos, igual que los ciudadanos de cualquier país normal y de los países vecinos, ¿no? O sea que claramente no. Y lo otro, ¿y por qué la urgencia? Porque por otro lado, uno está demandándole al Banco Central, en primer lugar y más urgente, ¿no? Porque no creo que un dígito de inflación anual sea lo que le estemos demandando para hoy, pero sí que salgamos a un mercado único de cambio, con reservas que no tiene, porque no tiene, dijimos que son reservas netas negativas, o sea que está usando reservas ajenas. Bueno, ahora va a tener esas reservas como para poder salir mostrándole a la gente, che, no tienen por qué correr, como no corren hoy a comprar dólares, pues no van a tener que correr después porque el Banco Central tiene con qué defender el valor de la moneda. Y eso es lo que hacen los países. ¿No se van a usar mundo para, como se están usando ahora, los dólares financieros para mantenerlos en el molde? Hoy, la verdad es que, mira, te lo voy a poner así. ¿Qué es lo que más le demandamos todos los economistas a este gobierno? Que vaya una unificación cambiaria, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es una unificación cambiaria? Que todo lo que producen los exportadores, liquidan los exportadores, vayan a un mismo mercado cambiario en el que todos operemos, ¿no? Y que la cosa fluya. Sí, y que estamos todos operando. Y hoy nos hacemos problema porque resulta que todos operamos en otro mercado y 20% de lo que producen los exportadores, ¿no?, lo mandamos a el contado con liqui y nos parece un desastre. ¿No es absurdo? No, a mí me parece... Si estamos pidiéndole todos que mande el 100, ¿por qué nos horroriza el 20%? A mí me parece un absurdo... ¿Entendés? Entiendo desde el punto de vista de los economistas. A mí me parece un absurdo dogmático que un gobierno que se jacta de que el mercado se regula solo, gaste plata que no hay y que se necesita indubitablemente en otras áreas de la Argentina, contra el discurso del propio gobierno de la no regulación. Porque si vos escuchás al discurso del presidente, es poco menos un discurso de... Y que yo no te... Para mí está mal, pero no es este el objetivo de esta charla. Es, ok, vos querés que la vida fluya, pero resulta que vos querés que la vida fluya y atrás tenés un escribano que va anotando y te va diciendo vos no, vos no, vos no. Entonces no fluye la vida. No, bueno, justamente es por eso que la principal crítica que le hace hoy todo el mundo a este gobierno, incluso yo, es público eso y lo he dicho un montón de veces acá, es que no hayamos ido antes a una unificación cambiaria. Claramente este gobierno se ha manejado hasta ahora con un nivel de cautela que evidentemente no es el que yo tengo, por ahí yo soy un poco más audaz, hubiera sido un poco más audaz, puede ser, pero con a ver, me interesa eso es lo que ellos quieren salir teniendo, pero todas las garantías y todo, o sea, con unas espaldas bien grandes como para que la gente diga, bueno, ¿para qué le voy a correr en contra de este señor que tiene la espalda tan grandota? Entiendo, y eso por otra parte es patrimonio de cada político y no me parece mal. Todos los políticos ganó Milei, no yo. No, obvio. Perfecto. Pero lo que yo digo entonces es, de lo que estamos hablando y ya para ir cerrando, es un presidente que por la tele prende fuego todo y por abajo va con el botiquín, con la curita y la gasa. No, yo creo que es un gobierno que va tratando de hacer todo lo que puede, lo más rápidamente posible, pero con cautela porque sabe que en esto que se va a hacer va a haber un montón de corporaciones políticas, económicas, gremiales, profesionales, intelectuales que van a tratar, gremiales que van a tratar de serrucharle el piso y voltearlo, porque van a perder un montón de privilegios que les permiten ganar plata hoy, a costa del bienestar de los argentinos. Entonces, cuando va a dar pasos complejos, como es una unificación cambiaria, se cuida hasta el último detalle. Yo sería un poco más audaz, hubiera sido un poco más audaz, sí. Ahora, yo creo que también es cierto que se dan ventanas en las de oportunidad para hacer determinadas cosas. Yo creo que ya tuvimos un par, por lo menos,
de oportunidades para ir a una unificación cambiaria y después sacar el resto de las regulaciones que hacen al cepo. Yo creo que en junio se va a abrir otra oportunidad para salir el 1 de junio a una unificación cambiaria con un salto menor del tipo de cambio y después el resto del año tomárselo para sacar el resto de las regulaciones y que el presidente pueda el 1 de enero del 2026 decir, bueno, como le dije, no hay más cepo. Y otra cosa, ¿no? Mostrar para las elecciones que hay un cambio trascendental del escenario económico respecto a la situación que él recibió, ¿no? Entre otras cosas porque todos estamos operando en un mismo mercado cambiario. Aldo, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y gracias a ustedes por estar allí. Nos vemos la semana que viene. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor.